Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí y espero que estén listos para un vídeo que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en la relación entre dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que son nuevos en el canal y tal vez no estén tan familiarizados con este dúo dinámico, Kerem Bürsin es ese actor turco guapísimo y con un carisma que derrite montañas, conocido por su papel en Love is in the Air, entre otros éxitos. Y Hande Erçel, bueno, es la increíblemente talentosa y radiante actriz que protagonizó junto a Kerem en la misma serie, y que, por supuesto, también ha dejado una huella imborrable en la industria. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, la química entre Kerem y Hande en Love is in the Air fue tan palpable, tan intensa, que el mundo entero, literal, enloqueció. Y por supuesto, eso se tradujo en muchísimas especulaciones sobre si su conexión iba más allá de la pantalla. Rumores, fotos, entrevistas, todo alimentaba la llama. Y por supuesto, hubo un periodo en el que parecía que sí, que eran pareja, y que su amor era tan real como el sol que nos alumbra. Luego, como suele pasar en este mundo de las celebridades, las cosas se enfriaron, la relación terminó, y desde entonces, bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo se siente Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel? ¿Qué piensa él ahora de ella? ¿Quedaron rencores? ¿Hay nostalgia? ¿Existe aún algún tipo de conexión? Y es precisamente eso lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar lo que se ha dicho, lo que se ha visto, y a tratar de entender, desde una perspectiva respetuosa y objetiva, qué es lo que realmente está pasando entre estos dos. Porque, amigos, las relaciones de celebridades son complejas, y rara vez son lo que parecen en la superficie. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en el chismecito, les pido, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. No se lo pierdan. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prepárense para un viaje por el laberinto de los sentimientos y las apariencias. Comencemos. Bien, ya estamos listos para sumergirnos en este tema tan jugoso. Lo primero que hay que decir es que desde la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bastante discreto sobre su relación. Evidentemente han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y han intentado, con bastante éxito, mantener la privacidad. Pero por supuesto, la prensa, los fans y el ojo público no se han olvidado de ellos. Cada foto, cada declaración, cada encuentro es analizado con lupa. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre cómo se siente Kerem al ver a Hande? Bueno, lo más cercano a una respuesta directa lo encontramos en algunas entrevistas y declaraciones que, aunque escasas, nos dan pistas. Kerem, por lo general, ha optado por responder con diplomacia y respeto. Ha expresado su agradecimiento por el tiempo que compartieron, por el éxito de la serie, y ha deseado lo mejor para Hande. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron directamente sobre ella y, con una sonrisa, respondió algo así como, «Le deseo lo mejor. Tuvimos una experiencia muy bonita, y le tengo mucho cariño y respeto». Una respuesta bastante estándar, podríamos decir, pero que demuestra que, al menos públicamente, no hay rencor. Sin embargo, las palabras no siempre lo dicen todo, ¿verdad? El lenguaje corporal, las miradas, las acciones a veces revelan mucho más que las palabras. Y aquí es donde entran en juego los famosos rumores. Se ha especulado mucho sobre si Kerem siente nostalgia, si aún la extraña, si la ve con cierta melancolía. Algunos fans, los más apasionados, incluso han interpretado ciertos gestos y expresiones como señales de que el cariño aún perdura. Pero, amigos, es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. A veces los fans idealizamos, proyectamos nuestros propios sentimientos en las celebridades, y vemos lo que queremos ver. En el mundo de las redes sociales, también hay mucha especulación. Los stalkers de celebridades analizan cada publicación de Kerem y Hande, buscando pistas sutiles. ¿Le dio me gusta a una foto de ella? ¿Publicó una foto en el mismo lugar que ella? ¿Utilizó alguna frase que podría interpretarse como un guiño? Todo esto es alimento para el fandom y para los medios. Pero honestamente creo que hay que tomar estas cosas con una pizca de sal. Las redes sociales son un escaparate, un lugar donde la imagen a menudo es más importante que la realidad. Una cosa que sí es notable es la profesionalidad de ambos.
A pesar de la ruptura, han continuado sus carreras con éxito, y han mantenido una actitud respetuosa hacia el trabajo del otro. No ha habido declaraciones negativas, ni indirectas malintencionadas. Eso habla mucho de su madurez y de su profesionalismo. Ambos han sabido separar su vida personal de su vida laboral, y eso es algo muy admirable. Ahora, vamos a profundizar un poco más en este tema fascinante. La dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá de la obvia química que cautivó a millones en Love is in the Air, es un claro reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. La ruptura, como suele suceder, dejó un vacío en la narrativa que los fans habían construido, un cuento de hadas moderno que el mundo esperaba ver perpetuado. Sin embargo, la realidad, como siempre, es mucho más matizada. Análisis profundo de las declaraciones públicas ***. Las declaraciones públicas de Kerem Bürsin, como mencionamos anteriormente, han sido consistentemente diplomáticas y respetuosas. Esta es una práctica común entre las celebridades, especialmente en culturas como la turca, donde la imagen pública es de suma importancia. Evitar declaraciones negativas o polémicas es una estrategia para proteger la propia imagen y, al mismo tiempo, mantener una relación cordial con la otra persona involucrada. Las palabras que Kerem ha utilizado como "le deseo lo mejor", "tuvimos una experiencia muy bonita" y "le tengo mucho cariño y respeto", son frases hechas que transmiten un mensaje de cortesía y buena voluntad. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? Es aquí donde la interpretación y el análisis se vuelven cruciales. Es importante entender que las entrevistas y las declaraciones a menudo están cuidadosamente planeadas por los equipos de relaciones públicas de las celebridades. Cada palabra se elige con precisión, considerando el impacto potencial en la imagen de la persona. Por lo tanto, aunque las palabras de Kerem parecen sinceras y amables, es imposible saber con certeza si reflejan sus verdaderos sentimientos. Puede que sienta genuino cariño y respeto por Hande, o puede que esté simplemente actuando por profesionalismo y para evitar problemas. La verdad probablemente reside en una mezcla de ambas cosas. El lenguaje corporal, un vistazo a la verdad oculta, ***. El lenguaje corporal, como mencionamos, es un terreno fértil para la especulación. La forma en que Kerem se comporta en eventos públicos, sus expresiones faciales, su postura, pueden dar pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, la interpretación del lenguaje corporal es subjetiva y puede ser engañosa. Lo que un observador interpreta como nostalgia, otro puede interpretarlo como simple cortesía. Además, las celebridades con el tiempo aprenden a controlar su lenguaje corporal, a ocultar sus emociones y a proyectar la imagen que desean. Los gestos sutiles, como una mirada prolongada, una sonrisa fugaz o un ligero rubor, son analizados minuciosamente por los fans y los medios. Estos detalles, aunque intrigantes, no son pruebas concluyentes de nada. En muchos casos, son simplemente el resultado de la casualidad o de la interacción normal entre dos personas que se conocieron y trabajaron juntas. Es importante recordar que el lenguaje corporal, por sí solo, no cuenta toda la historia. El papel crucial de las redes sociales ***. Las redes sociales son una herramienta poderosa en la vida de las celebridades. Les permiten conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y controlar su imagen pública. Sin embargo, también son un campo minado, donde cualquier publicación, comentario o me gusta puede ser interpretado y analizado. Los stalkers de celebridades, como mencionamos, dedican horas a analizar las redes sociales de Kerem y Hande, buscando pistas sutiles sobre su relación. Es importante ser crítico con la información que encontramos en las redes sociales. Muchos perfiles de fans, incluso los más dedicados, pueden ser parciales y emocionales. Las publicaciones pueden estar manipuladas o sacadas de contexto para crear una narrativa específica. Además, el algoritmo de las redes sociales a menudo favorece el contenido que genera interacción y polémica, lo que puede llevar a la difusión de rumores y desinformación. La actividad en redes sociales, por supuesto, sí que puede ser indicativa de ciertas cosas. Un me gusta a una publicación de Hande, por ejemplo, podría interpretarse como una señal de que Kerem aún la aprecia o que simplemente está siendo cortés. Sin embargo, un me gusta aislado no es suficiente para confirmar o negar nada. La clave está en analizar el contexto, la frecuencia y la consistencia de las interacciones en redes sociales. La profesionalidad, un pilar fundamental ***.
La profesionalidad es un aspecto clave en la relación entre Kerem y Hande. A pesar de la ruptura, ambos han seguido trabajando en sus carreras, sin declaraciones negativas ni indirectas malintencionadas. Esto demuestra su madurez, su profesionalismo y su capacidad para separar su vida personal de su vida laboral. Es admirable que hayan logrado mantener una actitud respetuosa hacia el trabajo del otro, lo que es crucial para evitar conflictos y mantener una buena reputación en la industria. La profesionalidad también implica evitar situaciones incómodas o innecesarias. Si Kerem y Hande coinciden en un evento público, es probable que mantengan una distancia prudente y eviten conversaciones largas o gestos que puedan ser malinterpretados. Esta es una medida de precaución para proteger su imagen y evitar especulaciones. La profesionalidad, en este sentido, es una forma de autocontrol y de respeto mutuo. *** Nuevas relaciones, un nuevo capítulo, ***. La aparición de nuevas relaciones sentimentales en la vida de Kerem y Hande es un tema inevitable. Es natural que ambos, después de la ruptura, busquen nuevas experiencias y encuentren compañía en otras personas. Las nuevas relaciones, por supuesto, generan aún más curiosidad y especulación. ¿Cómo reacciona Kerem al ver a Hande con otra persona? ¿Hay celos? ¿Hay indiferencia? ¿O simplemente hay respeto por la privacidad del otro? Es imposible saber con certeza lo que siente Kerem ante esta situación. La reacción de una persona ante una nueva relación de su expareja es compleja y depende de muchos factores, como la duración de la relación, los motivos de la ruptura y los sentimientos que aún puedan existir. Es probable que Kerem, como cualquier persona, experimente una mezcla de emociones, desde la nostalgia y la tristeza hasta la aceptación y la indiferencia. Lo importante es que ambos, tanto Kerem como Hande, tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad. Es fundamental respetar sus decisiones y evitar juzgarlos o criticarlos por sus nuevas relaciones. La privacidad, en este sentido, es un valor fundamental. *** La influencia de la cultura turca ***. La cultura turca, como mencionamos, juega un papel importante en la forma en que las celebridades se comportan y se relacionan. La discreción, el respeto por la privacidad y la imagen pública son valores fundamentales en la sociedad turca. Es poco probable que Kerem haga declaraciones explosivas o que revele sus sentimientos más profundos públicamente. Es más probable que mantenga la compostura, que sea amable y respetuoso, y que en privado, maneje sus emociones de manera personal. La cultura turca también influye en la forma en que se perciben las relaciones sentimentales. La sociedad turca en general es conservadora y tradicional, y se valora mucho la familia y el matrimonio. Las celebridades, por lo tanto, están sujetas a una mayor presión para mantener una imagen positiva y para evitar escándalos. Esto explica, en parte, la discreción y la cautela que Kerem y Hande han mostrado en sus relaciones. *** La presión mediática, un enemigo constante ***. La presión mediática es otro factor importante a considerar. Las celebridades turcas, como mencionamos, están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y de los fans. Cada paso que dan es analizado, comentado y criticado. La prensa a veces puede ser implacable y cualquier declaración malinterpretada puede generar un gran revuelo. Por eso es comprensible que Kerem prefiera mantener una distancia prudente y evitar polémicas. La prensa en Turquía tiene un gran poder y puede influir significativamente en la opinión pública. Los medios de comunicación suelen estar interesados en generar noticias sensacionalistas, lo que puede llevar a la exageración, la desinformación y la invasión de la privacidad. Las celebridades, por lo tanto, deben ser muy cuidadosas con lo que dicen y hacen, para evitar ser víctimas de la prensa. *** El papel de los fans, entre el apoyo y la presión ***. Los fans de Kerem y Hande, como mencionamos, son muy apasionados y muchos de ellos todavía sueñan con que la pareja se reconcilie. Esto ejerce una presión adicional sobre ellos, ya que cualquier interacción, por mínima que sea, es interpretada como una señal de esperanza. Los fans a veces pueden ser muy insistentes, y eso puede resultar incómodo para las celebridades. Los fans, por supuesto, son una parte fundamental de la vida de las celebridades. Les brindan apoyo, cariño y admiración. Sin embargo, los fans también pueden ser exigentes y pueden ejercer una presión excesiva sobre sus ídolos. Es importante que los fans sean respetuosos con la privacidad de las celebridades y que eviten invadir su espacio personal.
La línea entre el apoyo y la obsesión puede ser muy delgada. Asterisco asterisco en resumen, ¿qué podemos concluir? Asterisco asterisco. En resumen, la pregunta inicial, ¿cómo se siente Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel?, no tiene una respuesta sencilla y definitiva. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que sabemos, es que parece haber respeto, cariño y una actitud profesional. No hay señales claras de rencor ni de sentimientos negativos. Sin embargo, también es cierto que es muy difícil saber lo que realmente pasa por la mente y el corazón de una persona, especialmente cuando se trata de una celebridad que cuida mucho su imagen pública. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones, como todos nosotros. Y es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones. No podemos obligarlos a dar explicaciones, ni a revelar sus secretos. Lo más importante es que ambos sean felices, y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. La historia entre Kerem y Hande sin duda, seguirá generando interés y curiosidad. Sus fans, la prensa y el público seguirán analizando cada detalle, buscando pistas y señales. Y tal vez algún día tengamos más información. Pero por ahora, lo que podemos hacer es analizar lo que sabemos, ser respetuosos y evitar caer en la especulación y el chismorreo. Lo fundamental es recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la presión que enfrentan las celebridades. Es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y de que la verdad, a menudo, es más complicada de lo que parece. Es importante ser críticos con la información que recibimos, evitar la especulación y respetar la privacidad de las personas involucradas. En última instancia, lo que importa es que Kerem y Hande sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Su historia, aunque haya terminado, ha dejado una huella en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans. Y aunque no sepamos con certeza cómo se sienten el uno por el otro, podemos desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Asterisco asterisco consideraciones adicionales asterisco asterisco. Asterisco 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 el impacto de Love is in the air, asterisco asterisco el éxito de la serie fue un factor determinante en la relación entre Kerem y Hande. La intensa química que mostraron en pantalla generó una gran expectativa entre los fans, y su posterior relación en la vida real alimentó aún más el interés del público. Es importante recordar que este éxito también generó una gran presión sobre ellos, ya que se convirtieron en el centro de atención mediática. Asterisco 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 el futuro de sus carreras asterisco asterisco ambos actores tienen un futuro prometedor en la industria del entretenimiento turca e internacional. Kerem Bürsin ha participado en proyectos internacionales y Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Su éxito futuro dependerá, en gran medida, de su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y de su habilidad para seguir conquistando al público. Asterisco 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 la importancia del respeto asterisco asterisco es fundamental que los fans, la prensa y el público en general muestren respeto por la privacidad de Kerem y Hande. Evitar la especulación, el chismorreo y la invasión de su espacio personal es crucial para que puedan vivir sus vidas con normalidad. La empatía y la comprensión son valores fundamentales en este contexto. Asterisco 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 el aprendizaje de la experiencia asterisco asterisco la relación entre Kerem y Hande, a pesar de su final, ha sido una experiencia de aprendizaje para ambos. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a manejar sus emociones y a separar su vida personal de su vida laboral. Esta experiencia les servirá para afrontar futuras relaciones y proyectos profesionales. Asterisco 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 la evolución de la narrativa asterisco asterisco la narrativa en torno a Kerem y Hande ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente la atención se centraba en la supuesta relación romántica. Después la atención se desplazó hacia la ruptura y sus consecuencias. En la actualidad, la atención se centra en sus carreras y en su capacidad para mantener una actitud profesional y respetuosa. Asterisco 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 el rol de la prensa del corazón asterisco asterisco es crucial comprender el papel de la prensa del corazón en la difusión de noticias sobre celebridades. Esta prensa a menudo se enfoca en sensacionalizar la información para atraer a un público masivo. Es importante ser crítico con la información que se publica y evitar dejarse llevar por la especulación y el amarillismo. Y eso es todo por hoy, amigos.
Hemos analizado en detalle la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Espero que les haya gustado este vídeo y esta profundización en el tema. Hemos hablado sobre las declaraciones públicas, el lenguaje corporal, las redes sociales, la cultura turca y la presión mediática. Hemos visto que la respuesta a la pregunta principal no es sencilla, pero que al menos públicamente parece haber respeto y profesionalidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que algún día volveremos a ver a Kerem y Hande juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla? Me encantaría saberlo. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.